Bien. Vectores cartesianos en el espacio, ¿correcto? En el espacio, un vector FR, este de aquí, ¿sí? Tiene tres componentes cartesianas, que básicamente son sus proyecciones, ¿no? Proyecciones a lo largo del eje X, Fx, proyección en el eje Y o Fy y proyección en el eje Z, ¿correcto? Entonces, para encontrar su notación, lo he desglosado de la siguiente forma. FR, digamos que proyecta sobre el suelo, que es el plano XY, ¿no? Una sombra que se llama FH. FH es la sombra o proyección de FR sobre el plano. A su vez, ese FH, ese vector proyección, ¿sí? Es la hipotenusa, ¿no? En el plano de otras dos componentes. Proyectado hacia eje X se forma Fx y proyectado hacia Y se forma Fy. Entonces aquí podemos ver FR es igual a FH más FZ. Correcto. FR inicialmente es la suma de FH, este de aquí, más FZ. Observen que se forma la recta acá, se forma una especie de paralelogramo aquí, ¿no? FH más FZ. Muy bien. Ahora agarramos FH, y FH es la suma de FX más FY. Si nosotros observamos desde arriba hacia el piso, digamos así, vemos que FH está formado por Fx más Fy, porque forman otro paralelogramo. Entonces, Fh es igual a Fxy más Fyj. Con lo que la idea queda que Fr es Fxy más Fyj más Fzk. Ya no dos, sino tres componentes. Tres componentes. ¿Correcto? Luego, vemos que el eje X con FR, este de aquí, forman un ángulo. No es un ángulo en el plano, sino es un ángulo que parte desde el borde de la línea X hacia el vector FR, ese se llama alfa. Con el eje Y forma otro ángulo, ese es el ángulo beta, y con el eje Z forma otro ángulo. Son ya no uno, como en el plano, sino tres ángulos. Alfa con el eje X, beta con el eje Y, y gamma o teta también se le dice con el eje Z. Esta expresión que vemos acá abajo con coseno de alfa, beta y gamma, la vamos a ver a continuación. Borramos un poco. ¿Correcto? Este es el vector en tres posiciones, bueno, en tres proyecciones, el vector anterior que hemos visto. ¿Listo? ¿Cómo así? El vector FR con FX forman un triángulo que es en realidad un triángulo rectángulo. Lo vamos a ver mejor en la vista. No sé si ven aquí mi pizarrita. ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Correcto. Vamos a usar. La verdad es que en este curso Pizarrita Manda ayuda mucho a aclarar dudas, ¿no? Entonces, aquí está mi pizarra. El FR con FX, si yo trazo una recta, uniendo las dos líneas, así, hay un triángulo. Es un triángulo rectángulo en realidad, donde el ángulo recto es el que está acá. No parece, ¿correcto? Si yo lo observo desde este lado, voy a ver esta situación.
Este será mi eje X, ¿correcto? Mi eje X, ¿ya? El vector FR en rojo es este de aquí, FR, ¿ya? Y la componente FX es esta de acá, solo que está aquí, FX. Es decir que este triángulo aquí lo he volteado hacia la pared y mirándolo hacia la pared se ve así. Es un triángulo rectángulo. Es este valor. Así que ese ángulo se conoce como alfa. Alfa estaría desde Fx hasta acá. ¿Sí? Entonces, si observan aquí, para encontrar Fx sería hipotenusa por el coseno. O sea, Fr por el coseno de alfa. ¿Listo? Volvemos un poquito a nuestra pantalla. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿No es cierto? Aquí. Claro, está despejado. Por supuesto, esta expresión es lo mismo que decir fx sobre fr es igual a coseno de alfa. O algunos textos también lo colocan así. Coseno a la menos 1 de fx sobre fr es igual a alfa. Vamos a colocar alfa aquí. Cualquiera de las tres formas es lo mismo. ¿Listo? Es quizás el triángulo que menos pareciese notarse. Vamos a otra proyección. Si trazamos FR con el eje Y, también se forma otro triángulo. Este se ve con mejor cara. El ángulo recto está aquí. ¿Sí? De modo que está un poquito echado, de tal forma que si lo pegamos contra la pared YZ, se forma el triángulo rectángulo así. El triángulo rectángulo FR, nuestro FY sería así. FY. Y bueno, quizás ya se note un poco el eje Z. Pero no es que esté paralelo a este plano, solo es una proyección del eje Z. Acá está el eje Y, su proyección es esta. Ese ángulo es este de acá, ¿no? Ese ángulo, este de acá, que hace Y con FR, se le conoce como beta. Es este de acá. ¿Listo? Entonces, se puede ver que FY, la componente FY, es igual a la hipotenusa FR, como está al lado, por el coseno de beta. ¿Listo? También se escribe en algunos textos FY sobre FR es igual a coseno de teta, perdón, de beta, o que beta es igual a coseno a la menos 1 de FY sobre FR. Así, de esas tres formas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos acá. Es el de aquí. Coseno de beta es igual a FY sobre F. ¿Correcto? Finalmente me queda el otro ángulo. El otro ángulo. Vemos aquí el ángulo de elevación o de declinación también le dice. Es gamma. Saben que son tres ángulos, ¿no? Alfa, beta y gamma.
Este forma un triángulo rectángulo también. Los tres son triángulos rectángulos. Parece más bien algo así como las aspas de una licuadora, ¿no? Son tres aspas. El ángulo recto se encuentra acá. Entonces, si lo vemos, es un triángulo que también está parado con la punta hacia abajo y al pegarlo a la pared se forma más o menos así. Aquí está FR. Este es, por supuesto, ahora sí, el eje Z. Este es el ángulo gamma. ¿Sí? Y aquí está mi ángulo recto. Ese ángulo es este que se ve acá. Así que toda esta componente, ahora la voy a colocar en rojo, será FZ. FZ resulta que es la hipotenusa, ya que está al lado, por el coseno. FR por el coseno de gamma. O FZ sobre FR es igual a coseno de gamma. O también que gamma es igual a coseno inversa o coseno a la menos 1 de FZ sobre FR. ¿Listo? A estos tres valores se les conoce como los cosenos directores de un vector en el espacio. Eso lo deben haber visto en física 1, cosenos directores. Justamente porque los tres son cosenos, ¿no es cierto? En el plano era seno de algo, o seno de teta, coseno de teta, ¿no? Si uno era seno, el otro era coseno. En este caso, los tres son cosenos y se conocen como los famosos cosenos directores. Entonces, volviendo a la notación, decíamos que FR es igual a FXY más FYJ más FZK. Pero como ya sé que Fx es Fr, aquí falta R, F por el coseno de alfa, Fy es igual a F por el coseno de beta, y Fz es igual a F por el coseno de gamma, también se puede escribir así. ¿Listo? O agrupar los cosenos que se van a los cosenos directores, que luego vamos a enunciarlo como vector unitario. Luego vamos a hablar del vector unitario. Finalmente, su módulo FR es una proyección ya de las tres componentes al cuadrado, raíz cuadrada. Pareciera una extensión del teorema de Pitágoras, que era x cuadrado más y cuadrado, y ahora en el espacio es fz cuadrado. Eso se puede demostrar simplemente porque es una relación, son dos relaciones del teorema de Pitágoras, ¿no? Si lo vemos aquí, un poquito más arriba, podemos demostrar esto. Por ejemplo, aquí, FR estaba formado por FZ y por FH. ¿Listo? Entonces decimos FR, el módulo, ya que está formado por FH y FZ y son perpendiculares, FH y FZ, ahí está 90 grados, FZ también sería este. Entonces, su módulo, FR, es la raíz cuadrada de FH módulo al cuadrado más FZ al cuadrado. Correcto. Pero FH decíamos que también forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si lo vemos desde arriba, lo voy a dibujar. Digamos, viéndolo desde arriba más o menos, sería algo así. Este sería el eje Y, este sería mi eje X, ¿no? Donde FH está acá, es la sombra, FH, ¿no? Este sería FY y este de acá
sería fx. fh, el módulo de fh, aquí, fh al cuadrado es igual a fx, por Pitágoras, ¿no? Al cuadrado más fy al cuadrado. Reemplazamos esto aquí, así que tendríamos raíz cuadrada, fh cuadrado sería fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Ese sería el módulo del vector en el espacio, ¿no es cierto? Módulo, módulo. Muy bien, entonces tenemos la expresión del vector. Este sería su módulo, ¿sí? La dirección serían, por supuesto, alfa. La dirección está formada por tres ángulos ahora, no solo uno, beta y gamma. Si les digo hay en la dirección, pues hay que hallar alfa, beta y gamma. Si les pido hay en el módulo del vector en el espacio, pues hagan esto. Y si les digo su forma cartesiana, escriban la forma cartesiana del vector en el espacio, pues simplemente habría que escribir fr es igual a fxy más fyj más fzk. Así siempre pido estas cosas, ¿no? Hay en la forma cartesiana del vector, hay que encontrar sus componentes. Hay en su módulo, si tengo las componentes, ahí está el módulo. Hay en su dirección, hay que hallar los tres, ya no uno, sino tres ángulos. ¿Correcto? Basta con hallar alfa, beta y gamma o simplemente dejarlo en coseno de alfa, coseno de beta. Algunos autores también expresado de esta forma también es válida porque también encontraríamos la dirección del vector. ¿Listo? Muy bien.